Vale, vamos a meternos en esto. Tenemos sobre la mesa una obra que, bueno, a primera vista podría parecer una reliquia, La joven de carácter. Desde luego. Es un manual de formación. Y el libro, desde luego, no pierde el tiempo. Arranca con una imagen, bueno, brutal. La historia de Helena, una conspiradora en la antigua Grecia. Vaya tela. Que para no delatar a sus compañeros bajo tortura, se arranca la lengua con sus propios dientes. Es tremendo. Es una declaración de intenciones en toda regla. El texto lo usa como el ejemplo máximo del carácter pagano, un carácter forjado en el honor cívico, para luego lanzar la pregunta. La pregunta es clave, claro. Si esto se hacía por ideales terrenales, ¿cuál tendrá que ser la fortaleza del carácter cristiano? Establece desde el minuto 1 que el carácter no es una opción, es una exigencia. No es un extra. No, pero el carácter, insiste el libro, es una responsabilidad de todas. Y me llama la atención cómo lo define. No es algo con lo que se nace, no es el temperamento. ¿Cómo lo describe exactamente? Precisamente, esa es la primera idea, yo diría que radical del libro. Se aleja por completo de la genética o de la cuna. Lo define como el resultado de la lucha ardua, de la autoeducación, de la abnegación. O sea que no es un don, es una conquista. Es una conquista, justo. La definición nuclear que propone es: una joven de carácter es aquella que tiene principios nobles y permanece firme en ellos, aun cuando esta perseverancia fiel le exija sacrificios. La antítesis de lo que llama la mujer veleta, ¿no? La que gira según el viento de la moda o las amistades. Justo esa, la que cambia según la conveniencia. Dice que se obsesiona con la cultura, con acumular conocimientos, pero que ha abandonado por completo la formación de la voluntad. Y describe una sociedad donde la falta de principios firmes, el cambiar de opinión para no molestar, se disfraza de prudente adaptación. Y el libro se ve a sí mismo como un antídoto, como una herramienta para forjar jóvenes con principios firmes y justos y una voluntad que no se arredre ante las dificultades. Incluso llega a hablar de una enfermedad. Habla de la consumción aterradora de la voluntad. Pinta un cuadro de una juventud obsesionada con la superficialidad, la moda, el cine, el peinado, las estrellas de la pantalla. Y contrapone esa imagen con la de unas pocas jóvenes heroicas que, en silencio, se dedican a la áspera y dura labor de cincelar su propio carácter. Es un diagnóstico social severísimo. Y ante un diagnóstico tan severo, imagino que la cura que propone el libro no es una simple recomendación, sino un método muy riguroso, ¿cierto? Claro. Si el problema es una voluntad débil, la solución es un gimnasio para la voluntad. El libro dedica un capítulo central a los medios para formar el carácter, que no son consejos vagos, sino un programa de entrenamiento basado en 3 mandatos latinos. Como los pilares de un templo. Exacto. Son abstine, sustine y agrederé. A ver, vamos a desglosar eso. ¿Qué significa abstine en la práctica? Abstine es abstente. Es el pilar de la abnegación y el dominio de sí misma. La lógica es muy simple y directa. No tendrá voluntad fuerte la joven que nunca supo negarse ninguno de sus deseos. La voluntad como un músculo. Justo. Un músculo que se fortalece con el ejercicio. Y el ejercicio consiste en hacer, deliberadamente y a diario, pequeños sacrificios, cosas que vengan cuesta arriba. Me cuesta imaginar cómo se aplicaba eso en el día a día. Cuando el libro habla de esos pequeños sacrificios, ¿a qué se refiere? ¿A no comer un dulce? ¿A levantarse 5 minutos antes? Da a entender que puede ser cualquier cosa que contraríe el impulso inmediato. Desde callar una respuesta airada, a terminar una tarea que no apetece o ceder en una pequeña disputa. Ah, vale. No se trata de grandes actos de martirio, sino de ganar pequeñas batallas contra la propia comodidad a lo largo del día. Y cada una de esas victorias fortalece ese músculo de la voluntad. Entendido. El segundo pilar era sustine, soportar. Sí, sustine es soporta o persevera. Este pilar abarca la paciencia y la constancia. La capacidad de sufrir las contrariedades sin queja, de obedecer sin réplica. La obediencia a la que se refiere no es a cualquier orden injusta, sino a la autoridad legítima. Padres, superiores, la ley de Dios. Se presenta no como sumisión, sino como un acto de fortaleza y humildad, como dominar el propio ego.
Exacto, como el reconocimiento de que uno no es el centro del universo. Es someter la voluntad propia a un principio superior, lo cual, en su lógica, requiere una voluntad más fuerte que simplemente seguir los propios impulsos. Insiste muchísimo en perseverar en la verdad. El libro es implacable con la mentira. La ve como una debilidad. La considera el síntoma definitivo de la falta de carácter. Mentir por miedo, por quedar bien, por envidia, todo ello es una manifestación de una voluntad débil que no es capaz de soportar las consecuencias de la verdad. Entendido. Y nos queda el tercer pilar, agredere. Suena más activo. Lo es. Agredere significa actúa, acomete, lánzate. Es el contrapunto necesario a los otros dos. No basta con negarse cosas y aguantar, hay que actuar. Se necesita un vigor valiente. Critica la pasividad, entonces. Duramente. La pasividad, la pereza, la ensoñación. Promueve el cumplimiento del deber con una precisión casi militar, incluso en las pequeñeces. Hay una frase clave: quien es fiel en lo poco, lo será en lo mucho. Dominar la tarea pequeña y aburrido es el entrenamiento para poder acometer grandes empresas cuando llegue el momento. Esa es la idea. Y para que todo esto no quede en pura teoría, el libro está lleno de ejemplos, de modelos a seguir. Absolutamente. Es su principal herramienta pedagógica. No te dice, sé valiente. Te cuenta la historia del soldado de Pompeya. Ese ejemplo es potentísimo. La ciudad se derrumba, el Vesubio entra en erupción, todo el mundo huye y este hombre se queda en su puesto porque no ha sido relevado. Es el ejemplo máximo de agredere y sustine combinados. Representa el cumplimiento del deber por encima del instinto de supervivencia. Y lo usa para inspirar la perseverancia en las dificultades cotidianas, que obviamente son mucho menores. Exacto. Y luego lo españoliza. Presenta una lista de muchachas humildes y mujeres ilustres de la historia de España. Agustina de Zaragoza, imagino. Por supuesto, como ejemplo de agredere, Beatriz Galindo, la latina, como modelo de perseverancia en el estudio. Busca crear un panteón nacional de mujeres de carácter. Así el ideal abstracto se vuelve tangible y cercano. Esto no es algo inalcanzable. Está nuestro ADN. Estas mujeres lo lograron y tú también puedes. Este camino de 3 pasos suena como una batalla constante. No es solo construirte a ti misma, sino también luchar contra influencias negativas. ¿Cuáles identifica el libro como los principales enemigos del carácter? Identifica varios, pero se centra mucho en los internos. Por ejemplo, la vanidad y la coquetería. ¿Cómo las describe? De una forma muy poética pero demoledora. Dice que la joven vanidosa pierde su tiempo tejiendo telas de araña para cazar la admiración ajena, en lugar de tejer la tela inmortal de su vida. Uf, qué imagen. También ataca el egoísmo, la comodidad y sobre todo la incapacidad de decir no. No a las pasiones desordenadas, no a las malas influencias, no a la propia pereza. Y le dedica un espacio considerable a un enemigo que llama el respeto humano. ¿Qué es eso exactamente? El respeto humano es el término de la época para el qué dirán, el miedo a la opinión de los demás, a no encajar, a que se burlen de ti por tus principios. Lo que hoy llamaríamos presión social o miedo a la cancelación, quizá. Podría ser un equivalente, sí. El libro lo considera uno de los mayores disolventes del carácter y lo ilustra con otra metáfora muy potente: torre de castillo o veleta. Me encanta esa imagen. Es muy visual. La veleta gira con cada soplo de viento, con cada nueva moda o corriente de opinión. Mientras que la torre, en cambio, permanece firme, inamovible, anclada en sus cimientos, que serían los principios. La beta que propone es, entonces, liberarse de la tiranía de la opinión ajena. Exacto. La única opinión que debería importar es la de Dios y la de tu conciencia bien formada. Es un ideal de autonomía interior radical. De acuerdo. Entonces, si una joven sigue todo este camino, si practica el abstinar, sustine, agredere, si vence a la vanidad y al qué dirán, ¿cuál es el premio? ¿En qué se convierte al final de este arduo proceso? El premio no es el éxito mundano, ni la popularidad, ni la riqueza. La recompensa se describe con una última metáfora que es preciosa. La joven se convierte en un ágape en flor. La planta esta que tarda décadas en florecer, ¿no? Es una imagen de paciencia y de acumulación de energía enormes. Justo. El ágape acumula savia y fuerza durante años, a veces décadas, resistiendo sequías y dificultades, con un único propósito: producir una única y espectacular floración antes de morir. Y el libro usa esa imagen
La usa para decir que todo ese esfuerzo diario, esa lucha constante, tiene como objetivo hacer brotar esa excelsa flor que se llama carácter. La recompensa es intrínseca. No es algo externo, no. Es la paz de una conciencia tranquila, la libertad interior que se consigue con el dominio de sí misma y la capacidad de ser una influencia firme y positiva, en un entorno que el autor ve como caótico y moralmente débil. Y termina con una llamada a la acción, creo recordar. Sí, el libro termina con una frase para que la lectora la haga suya. Escojo, quiero ser joven de carácter. Es una decisión. Entonces, resumiendo, nos encontramos con un manual que define la fortaleza femenina no en términos de independencia, poder o autoafirmación como lo entenderíamos hoy. No para nada. Sino como una disciplina interior férrea, una lealtad inquebrantable a un código moral muy definido de origen divino.